Para evaluar el primer nervio se le solicitará al paciente que olfatee diferentes sustancias. Se le pedirá que tape una narina, huela y nos informe si reconoce el olor. Se realizará lo mismo con la otra narina. Posterior a esto se realizará lo mismo con diferentes sustancias. Para la evaluación del campo visual, el médico y el paciente se colocarán a la misma altura. Esto lo realizaremos con la ayuda de un esfero. Pediremos al paciente que tape uno de sus ojos y nos informe hasta dónde logra observar el esfero. Realizaremos esto con el otro ojo. Esto nos ayuda a evaluar el campo visual del paciente, que debe ser de 180 grados. Para la evaluación pupilar se necesitará la ayuda de una linterna. Se le pedirá al paciente que tape uno de sus ojos y se acercará lentamente la linterna hacia su pupila. Esto producirá la contracción de la pupila. Se recomienda un lugar oscuro para evaluar de mejor manera. Para evaluar la percepción de color necesitaremos la ayuda de la tabla de Nagels. Colocaremos al paciente a una distancia aproximadamente de 6 pies y procederemos a evaluar. Ya, ¿me puede decir los números de cada uno de los círculos? Ya. 12, 2, 42, 74, 6. Para la evaluación de la agudeza visual necesitaremos la ayuda de la tabla de Snell. Primero se le solicitará al paciente que identifique cada una de las líneas, luego se le pedirá que nos vaya nombrando cada una de las letras. Se le colocará al paciente a una distancia aproximadamente de 6 metros. En esta ocasión, debido al tamaño de la tabla y al espacio que disponemos, al paciente se le colocó a una distancia menor. Observa la línea verde, Sí, la línea roja. sí. ¿Me puede deletrear? E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P. Para evaluar el fondo de ojo necesitaremos la ayuda de un oftalmoscopio. Para una mejor evaluación se recomienda una habitación oscura. El explorador se debe situar enfrente y hacia un lado del paciente, colocando su dedo índice sobre el disco Raycott, inicialmente a 0, para ir enfocando poco a poco a lo largo de la exploración y con eso conseguir una imagen clara. Al paciente se le debe pedir que coloque su mirada en un punto lejano. El examen debe realizarse de manera ordenada, por lo que comenzaremos con la papila óptica, donde examinaremos la nitidez de sus bordes, la coloración, el relieve, y continuaremos el recorrido por el fondo de ojo siguiendo las arcadas vasculares. Los vasos retinianos principales se examinan y se siguen de manera distal, tan lejos como sea posible en cada uno de los 4 cuadrantes, es decir, superior, inferior, temporal y nasal. Se examinará el color, la tortuosidad y el calibre de los vasos. Se deja para el final la exploración de la mácula, pidiéndole al paciente que mire directamente hacia la luz del oftalmoscopio. Esto se realizará en los 2 ojos. Nervios oculomotores. Estos pares craneales se exploran conjuntamente, ya que ellos inervan los músculos extrínsecos e intrínsecos del globo ocular. Movimientos oculares. Pedimos al paciente que siga con su vista un objeto que movemos frente a sus ojos en las 6 direcciones o puntos cardinales de la mirada, que corresponde a los movimientos que le imprimen al globo ocular cada uno de los músculos extrínsecos. Pedimos al paciente que mire fijamente el lapicero mientras cubre uno de sus ojos. Observamos si hay algún movimiento en el ojo descubierto. Realizamos el proceso con ambos ojos. Reflejos oculares. Reflejo fotomotor.
Dirigimos un haz luminoso sobre el ojo de nuestro paciente para observar la contracción pupilar o miosis. Reflejo consensual. Colocamos nuestra mano sobre la nariz del paciente. Dirigimos el haz luminoso sobre su ojo derecho y observamos la contracción pupilar del ojo contrario. Reflejo de acomodación. Al observar un objeto distante se presentará una midriasis y al observar uno cercano una miosis. Nervio trigémino. Porción sensitiva. Se deben evaluar las dos hemicaras del paciente. Para esto, debe mantener los ojos cerrados y describir lo que siente. En este caso se utilizará un objeto suave y un alfiler para que distinga un estímulo táctil de uno doloroso. Para evaluar la respuesta térmica, utilizaremos un objeto frío y uno caliente, los mismos que serán aplicados en B1, B2 y B3. Es importante aplicar dichos estímulos de una manera alternada para que el paciente no genere una respuesta automática al momento de su aplicación. También debemos evaluar la respuesta de nuestro paciente al aplicar estímulos de presión y roce en cada una de las ramas del nervio trigémino. Reflejo corneal. Tocamos la córnea con una brizna de algodón limpio y observamos si se produce parpadeo. Reflejo nasal o estornudatorio. Vamos a producir un estímulo en la nariz del paciente. La respuesta es positiva si existe movimiento de sus alas nasales o estornudos. Reflejo mentoniano. Con la boca entreabierta se aplica un golpe hacia abajo sobre el mentón y la respuesta es la subida de la mandíbula. El análisis de la función motora puede realizarse haciendo que el paciente intente abrir su boca contra resistencia. Lo normal es que se produzca una contracción fuerte y simétrica bilateral de los maceteros. La palpación de los temporales y los maceteros durante el apretamiento también nos ofrecerá información sobre la correcta funcionalidad de estos músculos. Exploración del séptimo par nervio facial. Este nervio es un nervio mixto, motor y sensorial. Para la parte motora se le pide al paciente que arrugue la frente, cierre y abra los ojos, mueva las comisuras labiales, muestre los dientes, infle los carrillos y que silbe. Porción sensitiva. El facial interviene en el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, el dulce y el salado, por lo cual para explorar se va a pedir al paciente que pruebe una sustancia y que explique si es dulce o salada. En este caso le dimos una sustancia dulce y en este otro caso una salada. Ambos pudo identificarlos. Exploración del nervio vestíbulo coclear o octavo par. Para la exploración de este nervio vamos a usar el diapasón. Vamos a comenzar con la test de Rine, en el cual vamos a comparar la conducción aérea del sonido con la conducción ósea. En caso de ser la aérea mayor que la ósea se considera normal. En caso contrario se considera que hay una hipoacusia. Posteriormente vamos a ayudarnos con el test de Weber, en el cual vamos a hacer vibrar el diapasón y vamos a ubicar en un plano sagital en el paciente. Si este se lateraliza al lado sano, significa que hay una hipoacusia neurosensorial. Si este se lateraliza al lado afectado, significa que hay una hipoacusia conductiva. Nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo procedemos a verificar la cavidad vocal, donde observaremos el reflejo del paladar blando y la parte posterior de la faringe con la úvula. Posteriormente, para evaluar la parte sensitiva de esta, realizamos un test de sabores, en el cual se le va a realizar o colocar en el tercio posterior de la lengua, ya que este va a estar inervado por este nervio, en donde el paciente nos va a indicar cuál es el sabor que siente. Para evaluar el décimo par craneal, realizamos el siguiente test, que consiste en darle alguna bebida al paciente para ver la forma en la que deglute, la cual, de ser patológica, podría presenciarse esta bebida en las cavidades nasales. También podríamos evaluar de la siguiente forma, la cual es mantener una charla con el paciente y ver la cualidad de su voz.
Para evaluar el onceavo par craneal o espinal, decimos al paciente que eleve los hombros, mientras nosotros ofrecemos una resistencia a este. Este procedimiento nos ayuda a evaluar lo que es la fuerza muscular de los músculos inervados por el onceavo par. También podemos decir al paciente que lateralice la cabeza mientras ofrecemos una resistencia, lo cual nos va a ayudar a evaluar el músculo trapecio contralateral. También es útil observar si es que este músculo no presenta algún tipo de trofismo en esta región. Para evaluar el doceavo par craneal o hipogloso, decimos al paciente que por favor saque la lengua y observaremos la presencia de lesiones o desviaciones de esta, ya que en caso de presentarse sería algo patológico. Otra forma de evaluar al paciente sería que diga las siguientes letras. T, Ahora va. L, Y la letra R. R. Otra forma de evaluar este par craneal es indicarle que el paciente saque la lengua repetidas veces, indicándole que lo puede hacer también de forma lateral. Esto nos da un indicio de cómo está su movilidad. De igual forma, otro test que podemos encontrar es que el paciente dentro de la cavidad oral empuje la mejilla con su lengua mientras nosotros ofrecemos una resistencia. Este test lo realizamos para evaluar su fuerza y ver si es que no tiene algún tipo de paresia dentro de este nervio craneal. Reflejos osteotendinosos. Es la contracción muscular involuntaria inmediata y breve que se produce al percutir el tendón o el hueso en un punto determinado. Son netamente espinales. Su estudio es una de las áreas más importantes de la semiología clínica, porque en caso de lesión de la médula espinal, permite localizar el daño con mucha precisión. Técnica de exploración. El paciente debe estar en completa relajación muscular, entonces se utiliza la maniobra de Jedrasik, que consiste en pedirle al paciente que efectúe una contracción muscular activa en un territorio a distancia, para desviar la atención del paciente. A continuación vamos a ver la exploración de cada uno de los reflejos. Reflejo bicipital. Se investiga sobre la cara interna del codo, a nivel del tendón bíceps en su inserción distal en el antebrazo o flexura del codo, percutiendo sobre el dedo pulgar colocado encima de dicha inserción. En este reflejo se pone en evidencia la raíz C5 y C6 del raquis cervical. Reflejo tricipital. Se obtiene percutiendo el tendón tríceps situado sobre el codo, en el olecráneo. Este reflejo pone en juego la raíz C6 y C7. Reflejo braquioradial. Se percute sobre la masa del músculo supinador largo o en su tendón. Se produce ligera flexión del codo con supinación del antebrazo, desviación radial. Este reflejo pone en evidencia raíz C6. Reflejo rotuliano. Con la rodilla flexionada y la musculatura del músculo relajada, la percusión del tendón rotuliano produce extensión de la pierna por contracción del cuádriceps. Este reflejo está dado por la raíz L2, L3 y L4. Reflejo aquileo. Se busca percutiendo el tendón de Aquiles. Paciente arrodillado sobre la camilla de exploración y con los pies colgando fuera de la camilla. Se explora así la raíz S1. Reflejo plantar. Paciente en decúbito dorsal y miembro inferior extendido. Se roza la planta del pie en su parte externa desde el talón hacia arriba como objeto romo. La respuesta que se obtiene es la flexión plantar de los dedos. En caso de extensión, es Babinski positivo y considerado patológico. Examen motor. Al valorar el sistema motor se debe incluir la fuerza muscular, la masa muscular, el tono muscular y los movimientos motrices finos. De ser posible, debemos examinar y comparar los dos lados del cuerpo. Comenzamos el examen con la inspección. La paciente puede estar sentada, por lo que debemos estar atentos ante la presencia de asimetría en la postura, lo que nos puede indicar un desequilibrio muscular.